informa a través de los canales de información tradicionales, sobre todo los medios que no se sujetan a la objetividad o a la rutina de explorar bien qué pasa en el país, uno no se entera cómo son en realidad las elecciones regionales y sus impactos en la vida de las personas que, por ejemplo, nos están viendo. ¿Por qué? Porque se tiende a dejar todo el escenario electoral solamente en una visión de unos cuantos analistas que además están sentados en Lima. Muchos son buenos y otros son bastante malos, pero sobre todo se refieren a los datos fríos de la elección y no nos cuentan la historia que hay detrás de cada candidato y la relación que va a tener su gestión con la vida diaria de la gente que no tiene agua, de los que no tienen alimentos, de los que necesitan además un poderoso sistema regional que los sirva y los dote de posibilidades en la vida. Por eso vamos a hablar hoy día con Raúl Molina, un destacado especialista en temas regionales y en gestión pública que nos va a permitir avisorar y ver cuál es el horizonte que dejan estas elecciones. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Gusto de saludarte. El gusto es mutuo. Quisiera referirme a lo esencial, que es un análisis. ¿Cómo ven las elecciones regionales ahora que han pasado ya varios días y se puede tener una imagen más clara, una fotografía más precisa de ellas? A ver, la primera cosa es algo que tú has adelantado en la introducción, o sea, Lima sigue sin mirar al Perú, ¿no? Lima sigue siendo una realidad casi paralela a lo que sucede en el resto del país para 70% de los peruanos y peruanas, ¿no? Toda la atención se concentra en la elección de Lima Metropolitana, secundariamente en los distritos, pero la lectura que se tiene sobre lo que pasa en provincias es bien agregada. Y eso se expresa inclusive en el comportamiento de las organizaciones políticas, ¿no? Los partidos políticos nacionales, supuestamente nacionales, se han disputado la plaza de Lima. Toda la discusión de ellos ha sido sobre Lima y en provincias han tenido una performance bastante desastrosa, ¿no? O sea, Alianza para el Progreso ha asegurado 2 gobiernos regionales, tal vez logre completar 3 y si tienen suerte 4 de los que pasan a segunda vuelta. Somos Perú también ha asegurado 2, ahí es un poco inédito porque Somos Perú había tenido muy buena performance en alcaldías, pero puede que llegue a tener hasta 3 gobernadores regionales según los resultados de segunda vuelta. O sea, no le fue tan mal. No le fue tan mal, yo creo que no le fue tan mal, pero también tenemos que reconocer que tanto APP como Somos Perú son reclutadores de candidatos, ¿no? No es que tengan organización en provincias. Claro, vientres de alquiler para ser más gentiles. Exactamente, ¿no? Y vientres de alquiler como son los gobiernos regionales, ¿no? Con los movimientos regionales, ¿no? El resultado en provincias ha sido a nivel de gobernadores, los gobiernos regionales se han llevado 14, y el resto, como digo, 3 APP, 3 Somos Perú y 1 Frente Esperanza, ¿no? Claro. La Frente Esperanza ganó en Apurímac, creo, ¿no? Sí. Bien. Ahora, también es un vientre de alquiler, pero digamos, por lo menos ha aparecido. Pero los movimientos regionales también a su manera son vientres de alquiler, pero de menor escala, ¿no? Claro. La mayor parte están asociados a proyectos personales o de grupos muy chicos. Han desaparecido las organizaciones locales producto de la ley, pero eso no significa que no hayan desaparecido. Lo de nivel municipal, ¿no es cierto? Que había lo de nivel municipal ha sido absorbido por los movimientos regionales y todo es una cascada de vientres de alquiler cada vez más chiquitos que van capturando a personas que están rodeadas por grupos de intereses particulares, ¿no? Claro. Entonces, eso lo único que muestra es la enorme precariedad de nuestra política. Y si miramos un poquito más allá, algunos elegidos como Torres en Tacna o Oscorima en Ayacucho, el propio caso de Joaquín Ramírez en la alcaldía de Cajamarca, lo que muestran es que nuestra gente en general, nuestros ciudadanos, tienen una alta permisividad a las historias medias opacas que tienen algunos personajes, ¿no? Cuando no abiertamente a la corrupción misma que han vivido en carne propia, ¿no? ¿Cómo? Cuando no, muchos de ellos también representan procesos de corrupción que ya han sido motivo de prisión, de detención, de sentencia, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, Torres es una figura conocida y ha estado con detención domiciliaria el día de la elección.
Así es. Oscorima, todo el mundo conoce sus antecedentes y se me están escapando algunos otros, ¿no? Claro. Pero digamos, Y este panorama negativo, sin embargo, nos permite mirar un escenario en el cual también hay muchos que tienen juicios simplemente por haber ejercido el cargo, ¿no? O porque hay, sin ninguna duda, ¿no?, sin ninguna trapacería duda. también. Por ejemplo, uno que a mí me parece interesante es Cárdenas en Huancayo, ¿no? Que fue un excelente alcalde de Pichanaki y que ha estado un poco en las sombras estos años para llegar a ser presidente regional. Finalmente lo logra, ¿no? Y como Sí. él, hay muchos otros líderes que son independientes, que tienen ya fibra muscular de haber participado en gobiernos más o menos exitosos y que se encuentran ahora a punto de tomar el poder el 1 de enero, ¿no? Sí, claro, o sea, o Villar para la alcaldía para la gobernación de Cajamarca, que entra a segunda vuelta, que fue alcalde de Cajamarca, dirigente de Remurpe, Claro. y que creo que podría ser una figura con potencial. Entonces, ahí la pregunta del millón, y también retomando lo que sugieres en tu introducción, es ¿qué miramos hacia adelante? La descentralización está obviamente agotada en su diseño original, pero tenemos gobiernos regionales y tenemos alcaldías con mucho más años de elección democrática a los que una estructura descentralizada de organización del Estado que no hemos aprovechado, que el gobierno nacional con una serie de normas muy engorrosas, incluidas aquellas que hacen que porque alguien en tu organización comete un error o una trapacería, el gobernador es arrastrado, ¿no? Porque en su condición de titular de pliego le achacan todo. Claro. Y hay gobernadores que son personas que uno sabe que son honestas, que tienen denuncias y eso no los convierte en delincuentes. Así es. Es un poco distinta la figura de los personajes que mencioné antes, que sí tienen historias previas, inclusive antes de ser gobernadores, diferente es ¿no? un prontuariado a alguien que está siendo víctima del lawfare o del acoso judicial, ¿no? Exactamente, ¿no? O de simplemente la aplicación de la legislación, Julio. O sea, un gobernador maneja una organización que tiene, incluyendo profesores y trabajadores de salud, en el caso de las más chiquitos, 18,000 personas, en el caso de los más grandes se acercan a 30,000 personas, y cualquier cosa que pase en esa enorme organización, además muy poco cohesionada por el diseño legal que tiene, lo agarra él como titular de pliego. Así es. Entonces, Bueno, claro, eso es una especie de, es una expresión de nuestra cultura de pensar que con las normas vamos a acabar con la corrupción. Así Cuando es. la corrupción es una cuestión de cultura social, ¿no? Está metida en las Esa cabezas. es la revolución cultural que hay que emprender. Y además no es solo de la ¿no? corrupción, sino es una Y cultura eso de es la lo que, eficiencia, por ¿no? ejemplo, mi amigo el Contralor no entiende y tiene aterrorizado todo el Estado y la corrupción igualito sigue. Lo acabo de decir en una entrevista anterior. Él tiene 7.000 personas distribuidas por el territorio nacional. La mayor parte son abogados, muy pocos economistas e ingenieros. Y aplica la teoría de que la presencia de ellos al lado de los que van a ejecutar obras va a cambiar la realidad. Y eso viene ya de ahí lo conocemos del Poder Judicial y de qué mal llevó adelante la reforma judicial por el mismo concepto. Es decir, no se trata que uno acumule poder, sino que uno ejerza una gestión racional sobre el poder. Y aquí hay un tema que a mí me parece lo he escuchado a muchos alcaldes, tú seguramente lo has escuchado, y presidentes regionales, que esto ya, lo que se llama ahora la actuación preventiva de la Contraloría se ha vuelto otro elemento burocrático más, porque muchos de los abogados e inexpertos que van a las regiones hacen girar o suspender procesos que ya están en curso, muchas veces sin tener realmente una razón de fondo. Ellos justifican su trabajo descubriendo algún problema, ¿no? Exactamente, ¿no? Y parece que tuvieran cuotas de hallazgos para poder justificar su trabajo, cuando yo respeto mucho al Contralor como profesional, es una persona muy capaz, pero yo cuando asumió él, tuve la expectativa que íbamos a migrar a una Contraloría más con el modelo de la Contraloría alemana, por ejemplo, que lo que busca es como un agente independiente observar la gestión del Estado y contribuir a la mejora permanente del desempeño del Estado federal alemán. Entonces, todos los años el Tribunal de Cuentas alemán hace un informe sobre la gestión pública en Alemania con recomendaciones que la vayan llevando hacia adelante. Yo pensé que el Contralor, con el background que tiene, con los antecedentes que tiene, iba a ir en esa dirección y no convertir a la Contraloría en un Estado, en un organismo más policíaco de lo que ya era antes, contribuyendo a generar terror en los funcionarios bien intencionados, y no está
logrando que baje la corrupción, porque la corrupción sigue siendo una cultura enquistada en las organizaciones públicas. Entonces, la pregunta del millón es el futuro. ¿Qué podemos esperar de gobernadores en general que representan a organizaciones muy chicas, pero que algunos de ellos, como bien dices tú, tienen experiencia previa como alcaldes? Hay otras personas con un potencial enorme, como el gobernador que ha sido elegido en Arequipa, ex rector de la San Agustín. Ojalá que el ex gobernador Schilbeck pueda obtener en segunda vuelta la gobernación de Piura, y podamos tener al menos un grupo chico de gobernadores en los que se puedan, los que creemos en un Estado peruano descentralizado al servicio de la gente, apoyarnos en ellos para construir una corriente de opinión desde provincias de que es necesario emprender una reforma del Estado que incluya como un componente la descentralización y no seguir mirando la descentralización como algo distinto de la reforma del Estado o de la modernización de la gestión pública. En esa línea de reformas, ¿tú crees que la macro regionalización, que ha sido una aspiración de los gobiernos regionales de crear zonas que tengan una realidad geográfica más amplia, aparentemente la gente no va a ceder al tema departamental, va a ser imposible una reforma así, ¿no? ¿Eso ya dejó de ser realista o tú crees que tiene todavía un lugar? Sí, o sea, yo creo que así como la constatación a la que llegó Colombia, que decidió convivir con sus 31 departamentos, nosotros vamos a tener que aceptar convivir con nuestros 24 departamentos. El régimen del Callao es algo muy particular. Claro. Alguna vez podremos hacer una entrevista para hablar eso con detalle. Claro, porque ahí se están vamos a tener que convivir con de una parte de la plata que corresponde a Lima, ¿no? Sí, nuestros 24 departamentos son un dato, pero lo que es verdad, y eso también es un dato de la realidad, son muy desiguales, y con departamentos solamente no vamos a ir en dirección de territorios fuertes, que eso es lo que nos importa. Entonces yo hace varios años ya no creo en la integración de departamentos para formar una nueva entidad donde los departamentos pierdan su perfil propio, y creo más en las alianzas territoriales. Claro. Y yo quisiera desafiar a algunos gobernadores electos con más visión a que lideren alianzas territoriales. Por ejemplo, el de Arequipa podría liderar una alianza de los departamentos del sur o de la costa sur o del surandino, o lo que ellos elijan, para interpelar a Lima, no solo demandando recursos, sino con una agenda de desarrollo territorial y de fortalecimiento de la administración pública en ese territorio. Y lo mismo se puede hacer con los alcaldes, que generen alianzas en función de corredores económicos o de cuencas que puedan plantear agendas comunes con las cuales interpelen al centro, que hasta ahora lo único que ha hecho es torturar a las autoridades regionales y locales, exigiéndoles decenas de trámites para poder ejecutar proyectos de desarrollo. Hay un tema más, que es la dependencia de las direcciones regionales de los ministerios tradicionales, ¿no? Que lleva a que el centralismo se siga reproduciendo. Una expresión de esto que a mí siempre me ha molestado es las más o menos 500, si no son más, oficinas de representación. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Tenía, no sé si lo tendrá todavía, una oficina de participación ciudadana con representación en todas las regiones del país. ¿Para qué es necesaria una cosa así? Y debería de haber más bien representación de las áreas que tienen que ver con proyectos, ¿no? Fortalecer una especie de superintendencia que represente todos los proyectos que hay en un territorio, para con eso cohesionar quizás el interés de varias regiones. O sea, hay formas diferentes de poder hacer esa integración. Y creo que ahí hay un tema de que el Estado central no deja tampoco funcionar a las regiones con suficiente autonomía. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Mira, entre los ministerios que tienen sedes desconcentradas en los departamentos, gastamos un infierno de dinero en planilla, en sostenimiento de locales. El Ministerio de Agricultura tiene por lo menos 7 programas y organismos públicos con sedes desconcentradas. El MIDIS tiene sus 7 programas sociales. Claro. El MTC tiene a Provías Nacional. Si me permites, lo peor de todo es que son oficinas que no están concentradas en una. No usan un mismo local. No, cada uno tiene su local. O sea, el INIA tiene en los departamentos, en las capitales de departamento, unos terrenos que serían la envidia de cualquier inversionista inmobiliario, ¿no? Claro que sí.
Entonces, el problema no es tanto que lo tengan o no lo tengan. Se necesita sedes desconcentradas de coordinación, pero el problema es que como las competencias no están claras, todas esas sedes desconcentradas son expresiones del modelo desconcentrado con autoridades elegidas que tiene hoy día el Estado peruano. El Estado peruano no es un Estado descentralizado, es un Estado desconcentrado con autoridades elegidas, Pero un que ratito, es un medio contrasentido. Sin embargo, tú has dicho algo clave. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas 7 direcciones del Ministerio de Agricultura en 7 sedes diferentes, con 7 equipos completos de funcionamiento, es irracional. O sea, perfectamente algunas de ellas, probablemente las que tienen que ver con investigación, administración, etcétera, pueden ser concentradas en un local, en un mismo lugar para ahorrar dinero, y deberías más bien de tener buenos programas de extensión que permitan llegar a la población que está generalmente fuera de las ciudades sede de estas representaciones, ¿no? Y deberían trabajar, sobre todo aquellos que son más de ejecución como agrorural o agroideas, deberían trabajar más apoyándose en los gobiernos regionales o en alianza con los gobiernos regionales en lugar de trabajar en paralelo. Eso es. Hay algunos gobiernos regionales que han empezado con una iniciativa que llaman consejos de coordinación agraria. San Martín, por ejemplo, tiene eso, donde se juntan la Dirección Regional Agraria, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, con esas representaciones del Midagri y tratan de coordinar sus estrategias. Evidentemente, los más interesados son los gobiernos regionales y los que más resisten son los desconcentrados del nivel nacional, pero no, porque no tienen ninguna estrategia para que en el mediano plazo desconcentrar o descentralizar realmente sus competencias. O sea, entonces, la regionalización implica que alguien pierde poder, ¿no? Y es el Estado sin central ninguna duda del poder de las regiones, ¿no? Y que el gobierno nacional, como ha sido en todos los países que se han descentralizado, no tiene que achicarse, sino reconvertirse. Así es. Pero el gobierno nacional no ha sabido reconvertirse. Los ministerios siguen queriendo ejercer poder directo y capacidad de ejecución propia y viven compitiendo con los gobiernos regionales en lugar de usarlos como plataforma para llegar a los ciudadanos con los servicios públicos del nivel nacional. Esa es una reconversión que va a demorar porque necesita un cambio de chip y no creo que vaya a venir de Lima, tiene que venir de provincias. Por eso es que desafío a los gobernadores nuevos y a los alcaldes de las ciudades mayores para que en lugar de cada uno gestionar su platita con el nivel nacional, construyan alianzas entre departamentos vecinos o entre municipios de corredores económicos y le planteen agendas más contundentes a nivel nacional como carta de negociación, no solo por recursos, sino por capacidades de ejecución, por competencias para poder actuar que hoy día no tienen. Si no, la descentralización se va a quedar estancada donde está y vamos a tener este híbrido que defino como un Estado desconcentrado con autoridades subnacionales elegidas. Raúl, un último punto. Las reformas electorales necesarias y políticas, más que electorales, políticas necesarias para hacer que la regionalización funcione mejor. Una sería lo que estás diciendo tú, es que se den las competencias a las regiones, que se dé el paso, se dé el salto, cualquiera sea la consecuencia, podría ser mejor que lo que tenemos ahora. Segundo, podría ser la eliminación de las oficinas desconcentradas, que son la repetición en realidad de funciones de Lima, ¿no? Pero hay una cosa más de fondo, ¿no? Que tiene que ver más que la eliminación, que va a ser difícil porque hay planillas en juego, su reconversión y su integración. A la región. Y sobre todo su voluntad de construir estrategias de trabajo articuladas realmente con los gobiernos regionales y no en paralelo. Claro. Pero refiriéndome a lo que dices de reforma política, se han hecho muchas propuestas de reformas políticas que están principalmente concentradas en los órganos superiores de los poderes del Estado, que hay que reformar el Congreso, que hay que reformar el Ejecutivo, las relaciones entre Congreso y Ejecutivo, se creó la Junta de Justicia, que no sé qué, que reforzar el Tribunal Constitucional. Pero nadie piensa en el conjunto del Estado. El Estado peruano no es el nivel nacional, es un edificio de 4 pisos, nacional, regional, provincial y local. Mientras que no miremos ese Estado en su conjunto y diseñemos reformas que mejoren la organización de ese Estado en su conjunto, el desempeño para la gente no va a mejorar. Y eso incluye, por ejemplo, que si pensamos reformas electorales, no hay que pensar solo reformas electorales para elegir congresistas, hay que pensar reformas electorales para elegir alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros. Por ejemplo, entre otras, una que hay que recuperar rápido es la reelección de autoridades regionales y locales. Ha sido un gravísimo error la no reelección porque eso lo que ha propiciado es un cortoplacismo en el robo y en la corrupción. Así es.
y más bien la tradición que teníamos es que los mejores gobernadores fueron los que se reeligieron, no teníamos una tasa de reelección alta, entonces fue un absurdo error eso. Eso puede venir con reelección de congresistas, puede venir con reelección de congresistas, pero no pensemos solo en reelección de congresistas, sino pensemos en el Estado en su conjunto, en generar incentivos de carrera política para muchos jóvenes que en los distritos pueden querer llegar y dedicarse a la política, pero tienen que sentir que hay un encadenamiento entre las posibilidades de acceso a cargos públicos desde lo distrital hasta lo nacional a lo largo de su vida, y probablemente interesaremos a mejores personas en la vida política que los que están entrando hoy día. Raúl, una última pregunta necesaria. ¿Qué tal sería una segunda vuelta en la cual se elige parlamento, se elige gobiernos regionales y se elige municipios, como hay en Brasil? ¿Podría ser una segunda o primera vuelta en la cual tú eliges a todas las autoridades en un solo proceso electoral? ¿Sería eso mejor? Porque daría mayorías mucho más nítidas, ¿no? Y permitiría recuperar el poder para los partidos nacionales también. No me gusta mucho la idea, Julio, por dos razones principales. La primera es que no es bueno que la voz de los ciudadanos se exprese solo una vez cada 5 años, poniendo todas las elecciones a la vez. Ya. Yo más bien creo que sí, efectivamente el Congreso debería elegirse en segunda vuelta para tener un Congreso más agregado, pero pondría renovación por mitades a mitad de periodo, pondría circunscripciones, si regresamos a 2 cámaras para los diputados uninominales o binominales, más chicas, y de repente, si me preguntas mi escenario ideal, los senadores no los elegiría por distrito electoral único, sino los elegiría por macroregiones. Exacto. El Perú se puede dividir en 5 pedazos y se le pone 5 o 6 senadores a cada pedazo, de tal manera que eventualmente cada departamento tenga uno, pero el distrito electoral es una macroregión de 5 o 6 departamentos. Perfecto. Pero entonces yo creo que los alcaldes y el otro factor importante de diferenciación es que no hay ninguna razón para que les pongamos 5 años a los alcaldes y gobernadores. Creo más bien que hay que recuperar la reelección y que los mejores puedan tener 2 periodos para tener una estrategia mayor. Se puede limitar que los gobernadores solo se puedan reelegir una vez y los alcaldes 2 veces. En la mayor parte del mundo la reelección de alcaldes es indefinida, pero podemos limitarlo a 2 veces o 2 veces para ambos. Claro. No hemos tenido gobernadores de 3 periodos, pero sí hemos tenido varios de 2 periodos, y con eso podemos poner incentivos mejores para que haya una expresión recurrente de la voz ciudadana en elecciones sucesivas, pero con mejores incentivos para que los mejores se queden y los peores se vayan rápido. Raúl Molina, muchas gracias por esta entrevista. Realmente es muy ilustrativa tu visión siempre sobre lo que pasa en las regiones del Perú, y creo que estamos ahí diciendo cosas que a la gente le van a interesar, a todos nuestros oyentes en todo el territorio nacional. Amigos, muchas gracias. Están ustedes en la sintonía de Sinfloro. Volvemos nuevamente aquí en conectados.com, el canal de todos los peruanos y el canal que llega con la verdad, siempre la verdad, que es lo que predicamos aquí.